El sábado ayer, el día de ayer, el Espíritu Santo comenzó a hablarnos de la importancia que tiene el recibir protección divina de parte del Señor. Y esta protección divina hemos visto a la luz de la palabra, porque compartimos Santa Cena también en Batán, a la luz de la palabra que vimos que la mesa del Señor tiene protección divina. Uno de los beneficios de la mesa es la protección divina. ¿Por qué razón? Porque la Santa Cena de hoy es la Pascua del ayer. ¿Amén? O sea, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el pueblo celebraba la Pascua. Hoy nosotros no celebramos la Pascua. ¿Cuánto comen huevo de Pascua? No, hoy no celebramos un conejito, pastor, no, o sea, no celebramos la Pascua, ¿no? Pero tan ricas las roscas, ¿no? Gloria al Señor. Bueno, pero ese es otro tema. Nosotros no celebramos la Pascua, nosotros celebramos la Santa Cena. O sea, nuestra Pascua es Cristo. ¿Cuándo entienden esto? Nuestra Pascua es Cristo. Si vemos en el Antiguo Pacto, cuando se celebró la salida del pueblo de Dios de Egipto, se celebró la primera Pascua, fue algo impresionante. Coincide esa noche con la muerte de todos los primogénitos de Egipto. ¿Recuerdan esa historia? Entonces, vemos que el pueblo del Señor comió la Pascua, comió el Cordero, ¿verdad? Y salió en libertad y fue fortalecido para su trayecto en el desierto. Entonces, de ahí nosotros tenemos que entender que la mesa, nuestra Pascua, Cristo, la Santa Cena, también teniendo el mismo principio que la Pascua de aquellos días, también nos fortalece. ¿Para qué nos fortalece? Para transitar el camino donde dejamos atrás la esclavitud y avanzamos hacia la tierra prometida. Pero al mismo tiempo esa maravillosa y tremenda, ¿no? Espantosa para algunos, pero maravillosa para otros, esa noche de la muerte de los primogénitos, vemos que el pueblo, cuando cada casa tenía un cordero, ¿verdad? Se habían sacrificado un cordero y celebraban la Pascua, comían todo el cordero. Y con la sangre del cordero pintaban los dinteles de la puerta. Cuando lo hacían, ¿qué ocurría? Había protección divina para toda la casa. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que si la ley cambió, pero los principios no, y la Pascua hoy es la Santa Cena, la misma protección que hubo para aquellos que celebraron esa Pascua también está con nosotros. La sangre de Cristo tiene poder y nos guarda. Es tan poderosa la sangre de Cristo que corta todo pacto de parte de las tinieblas. Entonces, la sangre de Cristo es una bendición grande para nosotros y tiene que ver con protección divina. Esto, la sangre de Cristo, hoy, a nosotros no se nos va a ocurrir pintar con sangre los dinteles de la puerta de nuestra casa. ¿Amén? Porque no se trata de eso. Se trata de una señal, como fue en el pasado, a través de esa sangre. Hoy tiene que haber una señal en nuestra vida. La sangre del Cordero por la cual fuimos nosotros comprados tiene que estar sobre nosotros y tiene que ser una señal para el enemigo de nuestra alma. También tiene que ser una señal en nuestra casa. Amén. Bueno, pero me dijiste que no tienen que estar pintados los dinteles. No hace falta que pintemos los dinteles. Pero sí tiene que haber una señal. Y es interesante esto porque esa señal se activa a través de la fe. Amén. La fe, ¿cómo viene y cómo se desarrolla en nosotros? Por el oír y el oír la palabra del Señor. Teniendo presente la palabra del Señor, la fe va creciendo, se va desarrollando. Entonces, hemos preparado esto, gloria a Dios, y cada una de las familias representadas aquí se llevó una a su casa, y yo quiero que también te lleves uno de estos, en donde, fíjense, la idea, ¿no? Por aquí los tengo, ¿no? A ver. Sí, la idea de esto es que esté muy presente en nuestra casa. Que esté ¿dónde? Presente ante nuestros ojos. ¿Verdad? Fíjense, aquí vemos la imagen ampliada. Aquí dice protección divina. Yo, con todas mis cosas, estaremos protegidos con la palabra, la sangre y el fuego. Y se menciona la palabra de Dios, que dice, aquí habitan bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, la familia García, amén, la familia Ríos, amén.
Entonces, cada uno de nuestra familia. Yo recuerdo que hace muchos años yo recibí esto por primera vez. Y no se trata de tener un amuleto que nos va a proteger. Ojo, no confundamos esto, ¿eh? Esto no es un amuleto, no es que porque vos te lleves esto y lo pongas un clavo, lo pongas en la pared de tu casa, ya estás protegido. No. No. Esto es una declaración. Es una declaración que si nosotros la ponemos en un lugar visible, en donde podemos verla todos los días, esto va a ir creciendo en nuestro corazón y la fe va a ir creciendo por sobre todo. Entonces, ¿la fe en qué? La fe en la palabra de Dios, la fe en esa sangre poderosa que nos rodea, a nosotros y a toda nuestra casa, y el fuego del Espíritu Santo que también rodea nuestra casa. Yo le contaba a los hermanos esta mañana que cuando nosotros llegamos a Cristo, al poco tiempo recibimos una palabra que tenía mucho que ver con la situación que estábamos viviendo, y era una situación que nos comprometía muchísimo y necesitamos la ayuda del Señor porque no teníamos forma de poder solucionarlo nosotros. Y recuerdo que fui guiado de alguna manera por el Señor a tomar ese versículo que habíamos recibido, a anotarlo en una hoja bien grande, con un marcador negro bien grande para poder verlo, que sea bien legible, y lo puse en la habitación que nosotros teníamos en esa casa en aquel entonces. Entonces yo recuerdo que yo me levantaba cada día y lo primero que hacía era ver ese versículo. Y luego tenía que enfrentar el día a día, pero ese versículo me iba fortaleciendo, porque hoy lo tomaba, lo recibía. Mañana lo volvía a recibir. Al tercer día ya lo creía un poquito más. Y así el cuarto, el quinto, el sexto. Y cada día iba creciendo esa palabra en mi corazón que me fortalecía para enfrentar lo que había que enfrentar. Entonces, fíjense que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos, precisamente tiempos de paz, de felicidad, ¿no? O sea, que son tiempos complicados, ¿verdad? En donde necesitamos nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, necesitamos habitar bajo el abrigo del Altísimo. Necesitamos habitar bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos la protección de la sangre de Cristo rodeando nuestra casa. Necesitamos la protección del fuego del Santo Espíritu de Dios formando un muro a nuestro alrededor. Entonces, la idea con respecto a esto es que podamos llevarnos cada familia representada aquí, y poner nuestro nombre aquí. Yo le contaba a los hermanos y se reían que cuando nosotros recibimos esto, éramos 2, no, 3, 4 éramos, gloria al Señor. Y a medida que el tiempo pasaba yo iba agregando hijos acá, ¿no? Gloria al Señor. Y menos mal que tenía unos cuantos renglones, por eso yo le puse también unos cuantos renglones, hermano, gloria a Dios, para cada uno de ustedes, para que no quede afuera nadie. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces, fíjense, esto es una señal que por la fe se activa. Esa señal nosotros no la vemos con nuestros ojos naturales, pero el enemigo de nuestra alma la divisa. Las huestes celestiales de maldad, si encuentra fe en nuestro corazón y fe en esas señales, se van a activar para ese mundo espiritual, las va a observar y las va a tener que respetar, así como respetó la casa de los israelitas en aquella noche de la mortandad de los primogénitos. Del mismo modo tendrá que ocurrir en nuestra casa. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Así que bueno, yo los tengo aquí. A ver, ¿quién nos puede repartir esto? Mi hermanita, gloria a Dios. A ver, quien no lo tenga, por favor, llévese uno. Gloria a Dios. Llévese uno. No es un amuleto, por favor, no es un amuleto. Gloria a Dios. Pero es algo muy, pero muy importante para nosotros. Hágale un cuadrito. Invierta en un portarretrato, no sé. No lo deje tirado por allí, no quede en el cajón, en el baúl de los recuerdos, téngalo presente. El libro de Deuteronomio dice que escribiremos la palabra del Señor en los postes de nuestra casa, que sea visible. No es una propaganda ni una tarjeta de la iglesia, no es un amuleto. Yo tengo que verlo cada día en un lugar bien visible. Amén. Si no pega con el decorado de su casa, no se haga problema, pero póngalo en un lugar donde usted lo vea. Amén. Póngalo en un lugar donde usted lo vea, donde pueda apreciarlo cada día. ¿Cuándo están entendiendo esto? Vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mire. Primero vamos a buscar la máquina de mirar. Muchas gracias, pastora querido.
vamos a buscar la máquina de mirar y vamos a la palabra del Señor. La palabra que vamos a compartir en este día, gloria a Dios, tiene que ver con algo que nosotros tenemos que conocer y nos tenemos que preparar, gloria a Dios. Porque, mire, acabamos de compartir la mesa del Señor. El Señor nos envió una palabra a través de compartir esa mesa. Esta palabra que hemos recibido se activa en nuestros corazones. Amén. Esta palabra habla de recibir el gozo del Señor. ¿Cuántos están alegres? Ese gozo nosotros lo recibimos. Ahora, cuando salgamos por esa puerta, ¿qué se piensa usted que va a pasar? El enemigo de nuestra alma va a trabajar para robarnos el gozo. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos algo. Yo tengo que darme cuenta de lo que pasa en mi vida. Porque si no, me va a venir a mis oídos y a mi corazón la versión del diablo, hermano. O sea, si yo tengo que analizar mi caminar sobre esta tierra, en Cristo, todo tengo que analizarlo. O usted no se pregunta cosas sobre usted mismo. ¿Cómo me pasa a mí solo? ¿No? O sea, todos decimos, bueno, ¿por qué vivo esto? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿De qué se trata esto? ¿Verdad? O sea, tenemos nuestros interrogantes y nos preguntamos. Ahora, el tema es cómo analizamos lo que va ocurriendo en nuestra vida. ¿A qué conclusiones arribamos muchas veces? Porque de repente a mí me puede estar pasando algo y depende con el ojo que yo lo mire y lo analice, va a ser la respuesta que obtenga. Entonces, es muy importante que nosotros a través de la palabra de Dios comprendamos algunos principios para también darnos cuenta de muchas cosas que nos ocurren. Por ejemplo, mire, acompáñeme, vamos al capítulo 10 del Evangelio de San Juan. San Juan 10:10. No nos podemos olvidar de esto. San Juan 10:10. Fácil de memorizar, ¿no? Gloria a Dios. Mire, dice, el ladrón, ¿quién será? El ladrón, dice, no viene sino para hurtar, para matar y destruir. ¿Qué viene a hacer el enemigo? Veamos, hurtar, matar y destruir. Entonces nosotros aquí tenemos que ver algo. Esto es un mensaje. ¿Para quién? ¿Quién lee la Biblia? El pueblo del Señor. Nosotros leemos la Biblia. Es un mensaje para nosotros. Entonces, el ladrón, el enemigo, no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Fíjense que si el ladrón es el enemigo, él viene para tres cosas. La finalidad es el daño, la destrucción, la muerte, ¿no es cierto? Obviamente. Pero viene en un ataque de tres. Yo quiero que usted preste atención en esto. Viene para hurtar, viene para matar y viene para destruir. Es un ataque de tres. Y es un patrón de conducta que se repite en las Escrituras. Mire, a ver si podemos entender esto. Acompáñeme un instante, gloria a Dios, a Lucas capítulo 4. Mire, Lucas capítulo 4, a partir del versículo 1, nos encontramos con la tentación de Jesús, ¿verdad? Así dice su Biblia, la tentación de Jesús. ¿De qué trata este capítulo 4? Trata del momento en donde el Espíritu lo lleva al desierto a nuestro Señor Jesucristo y allí es tentado por el enemigo. O sea, Satanás se hace presente, ¿para qué? Para hurtar, destruir y para matar. Y mire qué interesante, ¿qué hace el diablo? Vamos al capítulo 4. Mire, porque nosotros sabemos, ¿qué hizo Jesús frente a este ataque? A ver, ¿cuántos saben eso? ¿Qué hizo Jesús? Contestó con la palabra. Muy bien, gloria a Dios. O sea, nosotros sabemos lo que hizo Jesús. ¿Y el diablo qué hizo? El diablo dijo. Mire, acompáñeme. Capítulo 4, versículo, gloria a Dios, 3.
Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, etcétera, di a esa piedra que se convierta en pan. Usted conoce la historia, ¿no? Es una historia muy conocida de esto. Pero vemos en el versículo 3 que el diablo le dijo. En el versículo 6, luego de haberlo llevado a un monte y mostrarle en un momento todos los reinos de la tierra, dice el versículo 6, y le dijo el diablo, volvió a hablar por segunda vez, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, etcétera, etcétera. Esto es mentira, pero fue lo que hizo. Jesús responde, etcétera, etcétera. Vamos al versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo. Ahora, si nosotros revisamos toda la historia del capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 13, que culmina justamente esta tentación en el desierto, vamos a ver que él actuó 3 veces contra Jesús, diciendo, o sea, los argumentos son más extensos, o sea, nosotros, fíjese que aquí nosotros podemos encontrar que dijo, di a esa piedra que se convierta en pan, etcétera, etcétera, después lo llevó a un monte alto, pero cuando habla el diablo habló 3 veces. Entonces nosotros veíamos allí en Juan 10:10 que hay un ataque de 3, porque él viene para hacer eso. Son 3 etapas de ataque sobre el pueblo del Señor. Todo lo que le pasó al cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo, le pasará al cuerpo místico. ¿Qué es el cuerpo místico? La iglesia. Entonces, si el cuerpo físico sufrió un ataque de 3, ¿qué pasará con nosotros? Y tenemos el alerta que nos muestra la palabra, que Él viene justamente a hacer lo suyo. ¿Qué vendría a hacer lo suyo? A hurtar, a matar y a destruir. Entonces, en este orden de ideas, ustedes fíjense, ¿dónde vemos que el diablo actúa hablando? En el capítulo 4, en el versículo 3, en el versículo 6 y en el versículo 9. Todos múltiplos de 3. Porque el ataque es de 3. O sea, esto es un mensaje encriptado en la palabra del Señor. ¿Comprendemos esto? El Espíritu Santo nos va a mostrar mensajes encerrados, porque acá no dice, mira, el diablo te va a atacar 3 veces, el diablo tiene un sistema de ataque de 3. No, el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos muestra que hay ataques de 3. Son 3 series de ataques que tenemos. Pueden ampliarse, el diablo se puede ensañar con una persona, pero hay ataques de 3 que corresponden a un patrón de conducta de parte del diablo para justamente los hijos del Señor. Ahí vendríamos a entrar en escena nosotros. Amén. Entonces, mire, gloria a Dios. Ahora vamos a Juan. Acompáñeme. Vamos a Juan, porque en Juan, gloria a Dios, mire, en Juan capítulo 2, Juan capítulo 2. Miremos aquí esto. Capítulo 2, versículo 1. El Señor es maravilloso, hermano. Gloria a Dios. El Señor es lindo. Qué lindo es el Señor, hermano. Mire. ¿Qué dice la Biblia? Veamos. La boda de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltó el vino. ¿Qué decía el pastor recién que era el vino? El gozo. ¿Y qué momento fue este? ¿Qué estaba pasando? Había un casamiento, había una boda. Entonces imagínense, una boda sin alegría. Por eso que había preocupación. Por eso le hacen llegar la noticia a nuestro Señor Jesucristo para que haga algo. Porque se había terminado el vino, se había terminado el gozo. Ese es el mensaje para nosotros. No estamos diciendo que, se terminó la dama Juana, anda a comprar otra. No, o sea, se terminó el gozo. Se terminó el gozo. Y lo peor que le puede pasar a una boda es que se lleve adelante sin gozo. Aunque algunos, ¿no? Gloria a Dios. Pero bueno, pero digamos que son la excepción. Entonces, fíjense que aquí cuando principia, ¿qué estaba principiando acá? ¿Qué estaba comenzando?
boda. La boda. La boda. Claro, pero es interesante esto, porque, fíjense, ¿a qué obedece la pequeña confusión de la pastora? Pequeña, ¿no? Porque yo no llego a casa y me da. O sea, la pequeña confusión de la pastora. Esto obedece al hecho de que Jesús fue llevado y tentado en el desierto al principio de su ministerio. ¿Amén? Entonces, cuando estaba por comenzar, mejor dicho, el ministerio de Jesús, vino el ataque de 3. Cuando estaba comenzando aquí un matrimonio, empezó el primer ataque. ¿Amén? Se quiso robar el gozo. Y el Señor intervino y desbarató los planes del enemigo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Los desbarató. Y de eso se trata. Pero, ¿para qué está este registro? ¿Para qué hoy meditamos sobre esto? ¿Por qué comprendemos? ¿Por qué? Porque nos está enseñando matemática. El Señor nos quiere enseñar cuáles son los múltiplos de 3. No, sino para que podamos comprender. Porque hay momentos, hay instancias en nuestra vida donde nos ocurren cosas y hermano, nosotros hacemos nuestro propio diagnóstico equivocado. Y no solamente eso, hacemos un diagnóstico equivocado y nos automedicamos equivocadamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace una persona que se automedica? Dice, bueno, a mí me pasa esto, y si esto me pasa, es una patada al hígado, gloria a Dios. Dame una buscapina, gloria a Dios. Bueno, está bien, fenómeno. Qué descompostura. Dame una pastilla de carbón. Amén. O sea, bueno, digamos que hasta ahí más o menos cierta lógica, pero imagínense que a usted le agarró un surmenage. Amén. ¿Se acuerda del surmenage? Bueno, usted le agarró un surmenage, le agarró un patatús, le agarró un paro y no se dio cuenta. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Mi papá tuvo 3 paros cardíacos y seguía. Y recuerdo que cuando se avanzaron los estudios, el corazón de mi papi era una pelota de fútbol de grande que estaba. Por 3 accidentes tremendos que hubo, 3 paros que sufrió. Y el bárbaro andaba caminando. Entonces, esto es bien tremendo. Entonces, de repente a vos te agarra, ¿no?, una situación como esa. Y en vez de ir al cardiólogo, decís, no, a mí dame, no sé, una trifacilina. Amén. Porque mi problema, esto es una infección y qué sé yo y qué sé cuánto. Y ese remedio, ese diagnóstico tuyo fue equivocado y el remedio no fue efectivo, porque el riesgo todavía está ahí, latente, ¿verdad? Entonces muchas veces nos ocurre algo así a nosotros. Nosotros decimos, a mí me está pasando esto por esta situación. Entonces buscamos el remedio para poder paliar la situación en ese momento. Pero a veces nos estamos equivocando en el diagnóstico. Entonces, comprendiendo que tanto en el principio del ministerio de Jesús, como en el principio de este matrimonio, por ejemplo, el enemigo lanzó un ataque. Veamos algunos más. Mire. Qué lindo es el Señor, mi hermano. Gloria a Dios. ¿A dónde nos vamos? Y nos vamos a ver. Ay, Señor. Vamos a 2 de Samuel. Qué lindo. Es linda la palabra, hermano. Gloria a Dios. ¿A usted le gusta la palabra? Amén. ¿O le quema la palabra, como dice el hermano? Amén. Hoy nos reíamos con los chicos, ¿no? Porque tenemos unos hermanos preciosos allí en la zona norte, ¿no? Gloria a Dios, que hacen un personaje muy cómico, el Cristianazo. ¿Usted lo vio? No lo vio el Cristianazo. Vamos a ver algunos videos del Cristianazo, en donde él embromando, ¿no?, él menciona el hecho de que, ¿no?, la palabra le quema al otro porque es un pecador y embroma con todo esto, y realmente es muy simpático ese personaje. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Gloria a Dios. Y mire qué interesante esto. 2 de Samuel. 2 de Samuel. Gloria a Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, ¿quién era David? Un rey. ¿Dónde tenía que estar? En la guerra. Era el tiempo que los reyes van a la guerra. ¿Dónde estaba este? En el palacio.
David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde la terraza del terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Entonces David envía mensajeros, toma a esta mujer, vino a él y durmió con ella. Y esto es bien tremendo, o sea que estamos frente a una caída del rey David, ¿verdad? O sea, a las claras vemos cómo el enemigo lo atacó aquí a David. Ahora, pero si nosotros observamos un poco aquí la historia, nosotros nos vamos a dar cuenta que eran días de victoria. David era un rey que en ese momento estaba confiado, se sentía seguro, ¿verdad? Es más, él tenía otras esposas y también eran hermosas. Sin embargo, cae en esta trampa. Pero, ¿en qué etapa podemos ubicar esta caída de David dentro del caminar de David, ¿no? O dentro del relato bíblico, lo que la Biblia nos cuenta del rey David? En la mitad de su reinado. Entonces, nosotros vemos aquí que hay un ataque, la palabra nos muestra que hay un ataque cuando algo comienza. Hay un ataque cuando algo está en la mitad. Cuando algo está en la mitad hay un ataque, hermano. Gloria a Dios. Fíjense, cuando usted está pagando la cuota, usted paga la cuota todos los meses, ¿no? Entonces, primero empieza contento. Usted dice, wow, tengo la heladera nueva, ¿no? Va pagando la cuota. Pero ¿cuándo se cansa usted? En la mitad. Imagínate, tiene que pagar 30 cuotas por la computadora. Ay, señora amado. Entonces, las primeras cuotas, bárbaro, con gozo, con alegría. A la mitad pasa algo. Amén. Usted empieza a flaquear. Y la segunda mitad se sufre. Se padece. Gloria a Dios. Y muchos ni terminan. Amén. Porque el enemigo sigue avanzando. Entonces, esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo. Mire, algunos hablan de la crisis de los 40. ¿Cuánto escucharon hablar de eso? ¿Qué será eso? Explíqueme usted qué sabe. La crisis de los 40. ¿A qué está haciendo mención? Me interesa, métale. Bueno, hay una descompensación fisiológica y bueno, la mujer ya sus periodos ya no los tiene más, empieza a entrar en un climaterio y bueno, ya se va, ya viene el calor, le vienen los calores y ya se finí, no hay nada más. Listo, eso es un paso de órganos internos de la mujer. Bueno, gloria al Señor. ¿Y en los hombres? Yo escuché decir por ahí, las malas lenguas hablan del viejazo, que también se da en los hombres. Claro, gloria a Dios. O sea, fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Porque son todos argumentos que el hombre va exponiendo a medida que va teniendo vivencias y experiencias, muchas de ellas no demasiado gratas, ¿verdad? Entonces, vamos poniendo, no digo excusas, porque hay situaciones biológicas, como decía recién la hermana, que ocurren y uno no las puede obviar, no las puede, ¿no?, desestimar por completo. Pero sí es interesante comprender que nosotros, frente a distintas situaciones que vivimos o que nos pasa, nosotros ponemos nuestro propio diagnóstico. Esto es bien tremendo esto, gloria a Dios.
Entonces yo recuerdo una vez, estaba hablando con un hombre que había engañado a su esposa, ¿no? Y yo le digo, pero ¿por qué hiciste eso? Y recuerdo que yo era mucho más joven en aquel entonces que esta persona. Y él me decía, vos no entendés. ¿Y qué es lo que yo no entiendo? No entendés porque vos sos más joven, estás viviendo otra experiencia. Es distinto lo tuyo que lo mío. Cuando tengas mi edad vas a entender. Y yo, francamente, gracias a Dios, cuando llegué a la edad de él, ya estaba en Cristo y gracias a Dios que no entendí, ¿no?, lo que él quería exponer y que no tenía argumentos sólidos para exponer. Pero era así un diagnóstico, o sea, había metido la pata, trajo destrucción a su casa, rompió toda la familia, un lío bárbaro, pero él decía, y bueno, es propio de la edad, vos que sos joven no entendés. Entonces es un diagnóstico errado, equivocado, pero de alguna manera se excusa frente a su error. Acá el rey David tenía todas a favor, o sea, tenía esposas pero hermosas. ¿Qué necesidad tenía de caer en esta trampa que el enemigo, pero el enemigo mismo, el que viene y ataca, ¿no? Con ese ataque de 3, él trabaja de tal manera al principio, en la mitad, pero también al final. Vamos, gloria a Dios. Vamos un instante, qué lindo es el Señor, hermano. Mire, vamos a ver, acompáñeme, mire. Aquí, Primera de Reyes, gloria a Dios, capítulo 11. Sí, gloria a Dios. El título del capítulo 11 de Primera de Reyes es Apostasía y dificultades de Salomón. Gloria a Dios. Mire, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era viejo, ¿qué dice versículo 4? Acá tenemos el ataque del final. Entonces, esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo, porque la destrucción del enemigo la va a hacer en 3 etapas. 3 etapas en donde va a pretender cambiar el curso de nuestra vida de manera... O sea, todos los días no ataca el diablo, ¿no? Pero ojo, ahora vamos a ver algo interesante también. Pero fundamentalmente, en ese ataque de 3, la intención es cambiar el rumbo de nuestra vida. No un rumbo que nos traza nuestro Señor, sino justamente transformarlo en un rumbo de destrucción. ¿Verdad? Ahora, mire, gloria a Dios. Yo quiero que veamos algo, acompáñeme. Entonces, ¿le queda claro lo que le pasó a Salomón? En el viejazo tuvo sus problemitas también. Amén. Ahora vamos a Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Mire, cuando, fíjese, Salomón lo tenía todo. Lo tenía todo. Sin embargo, el enemigo lo atacó también en el final. Y hay otros personajes bíblicos, pero estaríamos aquí toda la noche revisando. ¿Cuántos empezaron bien y terminaron mal? Mire, veamos a Pedro algo aquí que yo creo que es muy interesante. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, un versículo que nosotros conocemos mucho, pero vamos a sacarle un poquito el jugo. Versículo 8 de capítulo 5 de Primera de Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuántos conocen este versículo? Ahora, vamos a leerlo con mucha atención. Vuestro adversario el diablo, ¿quién es el adversario? El diablo. ¿Existe entonces el diablo o no?
Claro que existe. Él trabaja para que nosotros creamos que no existe, que ya está vencido, que patatín y patatán. No, él es el príncipe de este mundo. Lo pusieron acá para que trabaje en contra nuestro, porque Dios está probando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe, nuestra templanza, nuestro dominio propio. Entonces, en nuestro peregrinaje en esta tierra, vamos a tener que lidiar con todo esto. Y el Señor lo permite, porque está probando su creación. Vos y yo somos creación de Él, y Él prueba su creación. Y nosotros tenemos que pasar este peregrinaje, atravesarlo y culminarlo ¿cómo? Aprobados. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora mire, gloria a Dios. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, o sea, el diablo ruge, anda alrededor buscando, el diablo busca. Amén. ¿A quién devorar? El diablo devora. Entonces ayúdame a contar. Él ruge, 1. Él busca, 2. Él devora, 3. ¿Cómo ruge? ¿Cómo? ¿Cómo es el león? O sea, ¿cómo ruge? Amenaza. Amenaza, da voces. Entonces, fíjese que un primer ataque comienza de esa manera. ¿Qué decía? ¿Qué dice el libro de Job? Lo que temí me sobrevino. Entonces, rugiendo, levantando rumores, levantando amenazas, ¿qué pretende lograr? Exactamente, intimidar y paralizar. Está preparando todo. Es como cuando le ponemos a la perdiz el farol. ¿Cuántos fueron a cazar perdiz alguna vez? Entonces pone la luz, ¡pac!, quedó ahí. ¿No es cierto? Entonces, paralizar, para luego terminar devorando. Entonces, fíjense que aquí nosotros vemos algo, gloria a Dios. Él, rumores, amenazas y de esa manera. Ahora, ¿cómo busca? ¿Cómo busca? Al que lo están buscando, lo están persiguiendo. Entonces va a haber una cierta persecución en nuestro camino. ¿Cuánto entienden esto? Esa persecución tiene que ver con la persecución del cristiano por la palabra que recibió. Fíjense, entonces, analizando esto, tenemos que saber algo. Hoy nosotros estamos descubriendo a la luz de la palabra y por la guía del Espíritu Santo que el enemigo ataca con ataque de 3. El diablo quiere que usted se olvide de esto, pero que no lo tenga en cuenta nunca. Y va a venir persecución por esta palabra, para que usted desestime esta palabra. Y diga, este pastor está más loco que una cabra, que ataque de 3 ni ataque de 3. O sea, ¿comprende esto? La Biblia habla de persecución por la palabra. Ay, pero entonces no me dé la palabra. Vamos a hablar de otra cosa, si no me persiguen. El diablo va a seguir rugiendo, el diablo va a seguir buscando y va a seguir devorando, venga o no venga la palabra. Pero yo hablo de la persecución que el cristiano va a tener por causa de la palabra. Porque con la palabra nos alerta, la palabra nos cambia la cabeza, nos cambia la manera de pensar, la manera de actuar. Y el enemigo no quiere que nosotros sigamos en esa postura. Entonces va a levantar voces, argumentos, van a pasar cosas, vaya a saber lo que ocurre. A lo mejor hasta tu mejor amigo, tu mejor amiga, que nunca tuviste problema, son amigos de chiquitito y se te endemonió y se enojó y bueno, pero te desconozco, amigo, amiga, ¿cómo puede ser que actúes así? ¿Y qué fue lo que pasó? Y lo que pasó es que el enemigo está buscando en un ataque de 3. ¿Qué hace él? Ruge, busca y luego devora. ¿Qué hace? ¿Qué dice acá? ¿Es cierto que dice devora? Devora. Gloria a Dios. Entonces fíjese que esto es bien tremendo, porque cuando devora, te traga. Amén. Te traga, te hace suyo. Entonces te anula, te aniquila, te mata.
Entonces, tenemos que comprender esto, es muy importante. Ahora, si nosotros analizamos un poquito aquí, Primera de Pedro, capítulo 5, este versículo, gloria a Dios. El versículo 9 nos dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo están entendiendo esto? O sea, a mí me pasa lo mismo que a usted. Amén. Antes decíamos, me siento solo, lo mismo que usted. No. A mí me pasa lo mismo que a usted. Y lo mismo que le pasa a usted le pasa a otros hermanos en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene un enemigo que anda como león rugiente, viendo cuando usted principia algo. Usted puede comenzar algo mañana. Usted puede decir, bueno, yo me levanto en la fe hoy. Yo estoy recibiendo la palabra, tengo gozo y alegría, he compartido el alimento maravilloso, la mesa del Señor, recibo la palabra con gozo. Hoy, este lunes va a ser distinto, yo voy a comenzar con toda la fuerza. Entonces usted se anima, se levanta temprano, avanza y hay un ataque en el comienzo. Hay un ataque en el comienzo que usted no puede obviar. O tapar, ¿no? Tapar el bosque con la mano, hermano. O sea, va a haber un ataque al comienzo de algo. Si usted se decide a avanzar en fe, va a haber un ataque. Y va a haber un ataque en la mitad. Y va a haber un ataque en el final. No porque nosotros, yo soy viejo, hace muchos años que estoy en Cristo, ya no me pasa más nada. Salomón no era un jovencito. Y sin embargo, la trampa cayó en la trampa ¿cuándo? Cuando era viejo. Entonces, tenemos que entender que hay un león que está rugiendo, está buscando a quien devorar. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces, tenemos que saber que el alimento somos nosotros. Amén. Si nosotros no nos damos cuenta, nos mete en una olla, prende el fuego y nos baila la danza ¿no? Y nos come, nos devora. Ahora, ¿qué vendría a ser un sinónimo de devorar? Bueno, sí, podría ser. ¿Otro? La maestra. Devorar. Comer, gloria al Señor. Un antónimo. ¿Qué vendría a ser eso? Atención de comer. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Ayuno. Entonces, lo contrario a devorar es el ayuno. Y si volvemos otra vez al principio del ministerio de Jesús, ¿cómo estaba él cuando vino a atacarlo, enemigo? ¿Y cómo pudo vencerlo? Con la palabra del Señor, pero en el ayuno. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Esto es muy importante, porque por algo la Biblia nos dice que hay algunos géneros que no salen sin ayuno ni oración. Entonces, para poder contrarrestar estos ataques de tres, es muy importante atacarlo con el antónimo de devorar, con lo contrario. O sea, traducimos todo esto, tenés que hacer la contra al diablo. Tenés que hacer lo que él no espera que vos hagas. Porque el diablo nos conoce. El diablo sabe cómo vamos a actuar, lo que vamos a decir. Todo lo sabe, porque el hombre se va acostumbrando a todo y va entrando en una rutina y no se da cuenta. Entonces se levanta a la mañana, todos los días lo mismo. Se levanta a la mañana, desayuno, todos los días lo mismo. Abre la puerta, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mamá cerraba la puerta le ponía llave, una vuelta, dos vueltas, y después hacía 2 vueltas le diste a la Travex. ¿Para qué tener que hacer fuerza? Pero era una costumbre que tenía, ¿verdad? Y es tremendo. Entonces yo recuerdo que en aquellos días
yo cerraba y era tentado a pegarle y yo había conseguido trabajo, estaba contento. Una bendición el primer año, el segundo año. Y la tragedia mía era tomarme el colectivo. Yo odiaba el colectivo. Odiaba el colectivo porque la rutina nunca me cayó bien. ¿Amén? Y el colectivo todas las mañanas el mismo chofer, salvo algún franco, todas las mañanas los mismos pasajeros, porque vas conociendo a los pasajeros. Yo caminaba 9 cuadras hasta la estación, ya conocía las baldosas flojas de la vereda, porque siempre iba por el mismo lugar. Entonces, no. Y uno se va acostumbrando, y la rutina te va abrazando, y vos no te das cuenta. Y te transformás en una persona rutinaria que termina siendo siempre lo mismo, y sos predecible. El diablo te toma el tiempo. Sabe qué es lo que te enoja, sabe qué es lo que te pone mal, sabe lo que te pone contento. Amén. Él nos conoce, nos estudia. ¿Cuántos vieron Harry Potter? En Harry Potter usted va a ver un espíritu familiar. Tremendo. Pero es un espíritu que no ataca. Es un espíritu que estudia. Esto es tremendo. Entonces, fíjense que los ángeles del Señor va teniendo registros, porque dice que un día seremos juzgados según nuestras obras. Quiere decir que hay un registro de nuestras obras. La Biblia dice que se van a abrir los libros. Entonces, alguien está anotando en ese libro. Ese es el trabajo de los ángeles. Entonces, como Él es imitador de las cosas de Dios, también Él va tomando registros para conocer nuestra debilidad, nuestro lado flaco. Amén, gloria a Dios. Y todos tenemos, aunque usted no lo crea, yo tengo un lado flaco también. Amén. Sí, los incrédulos no se rían, gloria a Dios. Entonces, no deje, estoy perdiendo peso, ya me saqué el bigote, yo empecé. Entonces, él te va estudiando, te estudia y te estudia, te observa. Conoce cuáles son las palabras que vas a decir, cómo vas a reaccionar frente a tal situación. Entonces, en base a eso, él traza su estrategia. Su estrategia es un ataque de 3. Va a venir al principio, va a venir a la mitad y va a venir al final. O sea que si es al principio, a la mitad y al final, si hablamos de nuestra vida, es toda la vida. Pero hermano, o sea, es toda la vida que nosotros transitemos acá. En este peregrinaje, si nosotros no nos despertamos, el ataque de 3 va a venir igual. Si nosotros no lo advertimos, ¿qué dice el Martín Fierro? Nos devoran los de afuera, dice. O sea, pero este que nos va a devorar en serio. Entonces, y nos va a devorar con sus mentiras, nos va a devorar con sus artimañas, haciéndonos caer en la trampa. Entonces, fíjense que es muy importante comprender que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que recibir la palabra del Señor, esforzarnos cada día en ponerla por obra, pero la palabra de Dios también nos advierte del obrar del enemigo que está al acecho sobre esta tierra. Tierra en donde vos y yo en este tiempo estamos. No por mucho tiempo, amén, pero aún estamos aquí. Y mientras estemos aquí, el ataque de 3 vendrá. Y hoy vos recibiste gozo y alegría por el Espíritu Santo. No podés dejarte robar el gozo y la alegría. De ninguna manera. De ninguna manera. Fíjense que hace pocos días bautizamos unas hermanas y yo recuerdo que le dije a una de las hermanas, digo, mira, pase lo que pase, mañana vení. Porque algo iba a pasar. Algo iba a pasar para robarle el gozo. Y efectivamente la hermana tuvo que pasar una prueba antes de venir a bautizarse. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando alguien se bautiza, ¿qué está haciendo? Está comenzando. Está comenzando una vida nueva. Deja la vida vieja. Es el principio. ¿Qué pasa en el principio? Y empieza el ataque de 3. Entonces no es que, este pastor cómo sabía que... ¿Y cómo sabemos? Porque es un ataque de 3. Entonces, el ataque de 3 siempre se va a dar. Si vos tenés un proyecto que tenés para realizar, para hacer un trabajo, no sé, va a haber un principio, pero también va a haber una visitación.
de parte de las tinieblas. No te podés dejar engañar. No podés bajar los brazos. No te podés... Y si el proyecto ya comenzó y ya está más de la mitad, y por ahí está el final. Y no va a ser cosa que al final el enemigo venga y termine. ¿Amén? ¿Cómo es? No, el pícaro gordito se lo comió. Ahí está, gloria a Dios. El otro le puso sal, ¿no? ¿Cómo es? Y el otro se lo comió. Y bueno, entonces nosotros tenemos que ver, hermano mío, que no va a ser cosa que estemos en la etapa en donde ya estemos medio a punto y nos están poniendo sal y no nos demos cuenta, hermano. Y bueno, ¿cómo te caíste de la escalera? Después me contás, gloria a Dios. Ay, ay, ay. Entonces fíjese que todo esto contribuye a que robarte el gozo, a que te quede en tu casa, me duelen los huesos, mira casi me caigo, y te perdés la bendición. Entonces tenemos que saber que hay un enemigo. Culminemos con esto, mire. Primera de Pedro, capítulo 5, gloria a Dios. Gracias, Señor. En el capítulo 5, versículo 12, están los saludos. Por conducto de Silvano, qué raro esto, ¿no? Poneme algo que a ver, busquemos, a ver. Les escribí, le envié esta... Bueno, ahí ya lo entendemos, gloria a Dios. Vamos de vuelta. Por conducto de Silvano, por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. ¿Qué cosa? Que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Nosotros estamos en tiempos de gracia. Y en este tiempo de gracia hay alguien que ruge, alguien que busca y alguien que devora. El tiempo de gracia, mal entendido, es obviar todo esto. Y pensar que porque la gracia nos alcanzó, todo nos va a salir a pedir de boca. Mire boca. Pero bueno, es otro tema. Todo nos va a salir a pedir de boca. Amén. ¿Y qué pudo haber pedido boca? Gloria al Señor. Amén. ¿Se dan cuenta? Y cuando las cosas no salen, sí, pero ¿qué pasa? No, lo que pasa es que este pastor me habla de la ley, yo ya no estoy más en la ley, yo estoy en la gracia. Me tengo que ir a otra iglesia que me hablen de la gracia para recibir la bendición. Porque si seguimos así, la verdadera gracia a la que Pedro estaba haciendo referencia, habla y nos dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario ruge, busca y devora. Estén firmes en la fe. Estén firmes en la fe. ¿Cómo será estar firmes en la fe? Nosotros recibimos la doctrina de Cristo y tiene que haber firmeza en lo que hemos visto, oído, creído. Y no nos podemos mover de allí. ¿Cuántos están entendiendo esto? Usted sabe, no puede decir que no sabe, que va a haber persecución por la palabra. Yo no quiero asustarlo, no es la intención asustarlo, pero usted ya sabe que hay persecución por la palabra. Manténgase firme en la fe. Usted sabe por la palabra que hay un ataque cuando algo comienza. Y si usted está comenzando va a haber un ataque. Si usted está en la mitad de la cosa va a haber un ataque. Si usted está culminando va a haber un ataque. Por la palabra esté firme en la fe y no afloje. ¿Cuántos están entendiendo esto?